¿no? Mismo matrimonio, ¿no? Uno de mis profesores en el Brasil, la política es como el matrimonio. Te comprometes a todo, pero ten por seguro que al momento en que firmas ni siquiera lo has leído, ¿no? Y te das cuenta cuando no lo puedes cumplir, ¿no? Y ese día, ¿qué día es? El día que te piden o pides el divorcio, ¿no? Es profesor, ¿no? Y me parece muy razonable. Proporcionar un marco de referencia para establecer y realizar los objetivos de seguridad y salud ocupacional, documentada, implementada y mantenida, comunicada a todas las personas que trabajan bajo control de la organización. Un documento. La política debe ser más que un documento, mucho más que eso, ¿no? Y cómo sacarla del aspecto documentario, ahí viene la creatividad humana. Tenemos que buscar mecanismos para sacarla. Lo más importante, mantenga simple la política. Son estrategias de redacción, ¿no? La política debe entenderla desde el gerente hasta el operario, manténgala simple, ¿no? Nosotros decíamos, hay tendencias, ¿no? Manténgala sincera. Más que simple, sincera. O sea, sincérate y di lo que puedes hacer, ¿no? O sea, no tan formal como parece, sino más bien un poco más sincera, ¿no? Y yo pienso que como trabajadores, de repente si lo ves como empleador la cosa es diferente, pero si lo ves como trabajador, ¿qué te gustaría? En nuestra sociedad nos hace falta mucho sincerarnos, ¿no? Que nos digan qué riesgos tenemos en el trabajo, que nos digan si nos van a pagar puntual, que nos digan si nos van a despedir a fin de año, ¿no? Nos gustaría que no, sí, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Te voy a contratar 3 meses, no te voy a despedir, ¿no? Deberíamos sincerarnos en muchos aspectos, y a veces por no sincerarnos incurrimos en faltas, ¿no? Por ejemplo, colocamos eso de trabajo bajo presión. En salud ocupacional vemos mucho eso, ¿no? Por ejemplo, decir trabajo bajo presión es incorrecto. Y algunos me decían, ¿pero eso qué significa? ¿Significa que todas las personas tenemos que tolerar que trabajen lentamente? No. Tenemos que buscar una persona que se adecue a los perfiles que queremos. Pero si una persona no lo hace, no significa que lo vamos a maltratar. Si yo necesito una persona muy dinámica, muy activa, y la persona que tengo no lo cumple, yo no tengo por qué gritarle, por qué insultarle, por qué acosarlo moralmente, por qué decirle torpe o tonto. Lo único que tengo que hacer es mandarle un documento y decirle, primero llamarlo y decirle, mira, yo necesito algo más de ti. Necesito que trabajes un poco más rápido, necesito que llegues más temprano. Veo que, no sé, de repente no puedes hacerlo, dime. Primera, segunda, lo vuelvo a llamar, si es que quiero hacerlo. Tercera, le puedo mandar un documento escrito. No lo maltrato. Y a la cuarta, si es que no cumple, lo llamo y le digo, mira, lamentablemente yo no te puedo exigir más, de repente tú no estás cómodo, quizás no es posible que por diversas razones lo cumplas, voy a prescindir tus servicios. Punto. No es que el derecho de piso, que trabajo, son actitudes primitivas, inhumanas dentro de la salud ocupacional, que nosotros mismos hemos empezado a validar como correctas, ¿no? El joven se va y dice, no, yo tengo que trabajar más porque soy joven. Dice, no. O sea, tú mismo te vas ya predispuesto a que te maltraten, ¿no? Malo, ¿no? Malo, muy malo, eso no debería ser así. Entonces nos falta sincerar. Y también a veces el trabajador, ¿no? Mire, yo necesito una persona que se mueva rápido, que actúe. No, yo sí puedo, ¿no? Cuando en realidad sabes que tu mamá toda la vida te levantaba a las 9 de la mañana porque nunca te despertabas antes, ¿no? Claro, ¿no? Y todo el tiempo tenían que reclamarte los trabajos, los compañeros, oye, trabaja, ¿qué haces? No seas ocioso. Pero el día que te vas a ofrecer tus servicios, ¿sabes? Eres Speedy González. Nos hace sincerarnos, sí, o sea, decir cuáles son nuestras limitaciones, igual que con el sueño, ¿no? Me salgo un poquito del tema, les comento cosas, ¿no? A veces algunas cosas no corresponden exactamente con la realidad. Por ejemplo, nos han hecho creer que debemos dormir 8 horas al día, y esto es una completa mentira, porque hay personas que deben dormir 12 para estar bien, 12. Y hay personas que deben dormir 4 para estar bien. Hay personas de días cortos y hay personas de días largos, ¿sí? Le llamamos los búhos y las gaviotas, ¿no? Hay personas que duermen 8. Esto de las 8 horas no tiene nada que ver con el ritmo fisiológico del sueño. Esto tiene que ver con las famosas 3/8.
Los trabajadores, cuando estaban siendo explotados hace unos años atrás, se dieron cuenta de que los hacían trabajar mucho, se cansaban, no les daban tiempo para recuperarse y empezaron a luchar por las 3-8. Y eso dio lugar al Día Internacional del Trabajo, el 1 de mayo, con la muerte de muchas personas. Las 3-8 significa 8 horas de descanso, 8 horas de sueño y 8 horas de trabajo, derechos ganados. Pero alguien se lo concientizó y dijo 8 horas de sueño. Y no es así, ¿no? Y cuando trabajamos es así. Hay personas dicen, oye, tú eres un ocioso. No es que sea ocioso, es de días cortos. O sea, están acostumbrados. Sí. Y es un problema. Si es que tiene dinero y va a ser gerente, a veces son empeñosos. Autoempresarios les va muy bien. Pero si son, por ejemplo, las personas que aún están empezando la universidad o de repente tienen una carga operativa, son los que a todo el tiempo les están pasando memorando, les están gritando y los terminan acomplejando en vez de enseñarle a manejar esa característica. Es el que siempre llega tarde. Oye, tú eres un holgazán, mira, son las 8:30, me quedo dormido, jefe, me quedo dormido, ¿no? En cambio hay otros que no. Tempranazo, y encima está quejándose de, mire, no viene el compañero de trabajo. Claro, es que él es de días cortos. Duerme a las 11, se levanta a las 4 de la mañana. No tiene que hacer, son muy productivos, muy productivos. Esas personas son las que a veces uno se da cuenta, ¿no? Oye, pero esta compañera, este compañero todo el día está haciendo cosas, mira, no se cansa. Hay variabilidad en las personas, somos diferentes. Eso también se toma en cuenta en salud ocupacional. Eso lo manejan mucho los psicólogos ocupacionales. Cuando hacen la identificación de las características del comportamiento, la personalidad y su adecuación al trabajo, ¿no? Preguntas tan simples como decir cuántas horas estás acostumbrado a dormir, a qué horas te cuesta, a qué horas te levantas. Porque cuando ingresan los maltratan a los trabajadores, ¿no? Son los que los maltratan, los despiden, los acomplejan, después salen y dicen, pues no sirvo para nada, ¿no? Sí, ¿no? Siempre llego tarde, siempre me duermo, ¿no? Sí, se ven muchas cosas. Entonces, nos hace falta sincerarnos, hay que sincerarnos. Y la política debería tener esa característica. Ahora, sus características, miren, dice documentada, implementada y mantenida, perfecto. Documentada, el papelito, implementada, se supone que lo que viene a futuro es construir lo que digo que voy a construir, y mantenida. Ser apropiada a la naturaleza y magnitud de los riesgos de seguridad y salud ocupacional de la organización. Miren, esto es una cosa muy paradójica, porque para que sea apropiada a los riesgos, primero debería hacerse la identificación de riesgos. Eso es algo obvio, implícito, no sé por qué no lo consideraba. Compromiso de prevención de lesiones y enfermedades y mejora continua, perfecto. Compromiso de cumplir con los requisitos legales y con otros requisitos suscritos relacionados, ser revisada periódicamente. Por ejemplo, nosotros estamos sugiriendo acá que esa ISO 45001 incluya mecanismos para lograr esto. Y ustedes dirán, ¿cómo? ¿Qué mecanismo puedo lograr para conseguir esto? Fácil, hacerlo técnico. Si es que yo, por ejemplo, ahora hay una ley, hay una disposición, por ejemplo, para que haya los famosos servicios de seguridad y salud en el trabajo en las empresas. Estos servicios de seguridad y salud en el trabajo en las empresas, una vez que se formen, van a ser los que tengan las historias ocupacionales, por ejemplo, de todos ustedes en los trabajos. Y las empresas van a empezar a cumplir porque la ley les pide, ¿no es cierto? Antes, que no había esto, las historias que generaban sus exámenes médicos donde están sus datos íntimos, en el caso de las chicas están datos tan íntimos como por ejemplo la edad en que empezaron a tener la menstruación o si tuvieron algún aborto de repente, datos íntimos, ¿no? En los jovencitos igualito, ¿no? ¿Sí? Igual, ¿no? De repente que tuvieron una enfermedad venérea, no sé, cosas así, muy íntimas, muy personales, ¿no? Esos datos antes que no había servicio, ¿dónde estaban? Lo tenían recursos humanos, de vez en cuando lo miraba el gerente, por ahí se quedaba la puerta abierta, lo miraba tu compañero de trabajo y se enteraba, ¿no? Ha tenido gonorrea, ¿no? Sí, pues, ¿no? Pero ahora que hay servicio, eso ya no va a pasar, ¿saben por qué? Porque las personas del servicio, sea un médico, sea una enfermera, sea un psicólogo, sea la persona que esté ahí, cualquiera de ellos, por cuestiones profesionales y técnicas tiene que salvaguardar esa información. Es decir, que existe el servicio, ¿qué impacto tiene? Tiene el impacto de que se está tecnificando una actividad. Le estamos dando aspecto técnico. Entonces, ¿cómo yo puedo garantizar que estos compromisos tan hermosos que existen, se cumplan? Colocando dentro de la norma que una organización, eso no lo tiene Oscar,
que una organización tenga una entidad encargada técnica de eso, con profesionales, con perfiles técnicos que administren eso. Eso OSA no lo tiene en ningún sitio. Eso garantizaría este compromiso. Porque si yo no lo pongo, las organizaciones no lo van a cumplir. Entonces debería ponerlo, ¿no es cierto? O sea, debería, una vez que salga la ISO 45000 y en esta ISO 45000 diga, uno de todos estos requisitos o requerimientos es que la organización tenga una área formada o constituida por técnicos de ingeniería y de salud que se encarguen de controlar eso, se acabó. Se va a arreglar mucho. De repente no todo, pero se va a arreglar mucho. Entonces, este compromiso todavía es pasible de buscar que se pueda comprobar en el efecto. Estamos comentando varias cosas. Hay un ejemplo de política, ¿no? ¿Por qué lo vamos a leer? La política. El segundo momento es la planificación. El segundo momento, ¿no? Planifico. Entonces, la planificación consiste en definir las actividades que se deben ejecutar para poder cumplir con la política de seguridad y salud ocupacional. La política me dice qué es lo que voy a proteger y recién después me voy a enterar de eso. Aquí están, ¿no? Las partes de la política según el esquema OSA son 4. Identificación de peligros, evaluación de control de riesgos y controles, el famoso IPC. Nosotros estamos sugiriendo que no se denomine así, se denomine identificación, valoración y gestión de riesgos. Son sugerencias, depende, nos van a hacer caso. ¿No? Claro, ¿no? Son sugerencias. Ustedes también pueden mandar sugerencias. Entren a la página del organismo ISO, todo está en inglés y ahí dice, hay normas que están a consulta, igual que el gobierno peruano no puede en los ministerios sacar las normas para que lo consulten, nadie se entera, ¿no? Porque lo ponen en la parte más inferior. Igual, las normas están a consulta, entonces ustedes pueden entregar sus opiniones, dar sus opiniones, ¿no? De acuerdo a lo que les parezca, ¿no? No entren a decir nomás que es eso, ¿no? Tienen que, se supone, dar algunas opiniones puntuales. Pues sería importante. Cada persona, cada ser humano es capaz de desarrollar potencialidades que a veces ni siquiera sabemos que los tenemos. Todos pensamos, todos somos creativos, solo que a veces no tenemos la voluntad de practicarlo, ¿no? Entonces, igual que preguntar en una clase, ¿no? Todos podemos preguntar, todos tenemos la inteligencia, la capacidad de hacerlo, pero algunos deciden, esa es la diferencia, deciden hacerlo. Entonces, decidan seguir en sus observaciones por ahí, profundicen en la norma, de repente mejoramos, ¿no? Puede ser importante. La planificación consta de las siguientes actividades: identificación de peligros, evaluación de control de riesgos y controles, identificación de requisitos legales y otros requisitos, objetivos de seguridad y salud ocupacional, programa anual de gestión de la seguridad y salud ocupacional, ¿no? Por ejemplo, ahí. Ya. Vamos más adelante, ¿no? Está en automático. Vamos acá, solo nos saltamos. La identificación de requisitos legales. Por ejemplo, si ustedes recuerdan, partiendo de la premisa, de la pregunta que me hizo uno de los participantes y que yo respondí luego de empezar la segunda parte de esta conversación, prácticamente estructuramos, o les di una propuesta de estructurar el sistema de gestión muy distinta a la forma como está ordenado en OSAS. Porque si ustedes se dieron cuenta, ¿qué empecé haciendo? Primero empecé revisando los requisitos legales. Luego de revisar los requisitos legales, organizando los elementos de mi organización. Y en tercer lugar, designando personas que se encarguen de la implementación, personas con perfil técnico. Esa no es una propuesta mía, eso es lo que está en la ley. Y luego de que he designado un conjunto de personas que están a nivel técnico, inmediatamente empezaría a correr todo esto, ¿no? Porque esas personas van a hacer la identificación de riesgos, luego de hacer la identificación de riesgos, se la van a proporcionar al empleador, el empleador va a generar su política. Luego de que genere su política y diga, esto estoy dispuesto a gastar y esto estoy dispuesto a dar, inmediatamente empieza la planificación para empezar a operativizar eso. Mire, es un esquema completamente diferente, pero que también podría dar resultados, ¿no? ¿Sí?
Acá la identificación de requisitos legales está luego está, ¿no? Luego. Entonces, nosotros tenemos muchas normas legales, bastantes, ¿no? La semana pasada hemos visto esas normas, algunas de esas normas. Entonces, todo eso debería identificarse, debería verse. Los requisitos legales, etc. También está lo que es identificación de peligros y evaluación de riesgos. La norma legal nos solicita que se identifique de manera permanente los peligros, así como también se evalúe y controle los riesgos. Esto normalmente no se logra con una sola herramienta, sino que debemos contar con diferentes metodologías de gestión de riesgos, gestión de cambios, los análisis seguros de tarea, los PEST, ¿no? Los procedimientos estándar de tarea, varios elementos para hacer la identificación de peligros y evaluación de riesgos. Nosotros, en la tendencia en la que yo me he formado, lo simplificamos en una sola cosa. Otro aspecto que también hemos criticado bastante del IPER, pero no es tanto por el IPER, es más o menos por lo que yo les comenté hace un momento. El IPER se supone, acá está, que me da las herramientas necesarias para que yo pueda hacer tres cosas. 1. Controles de higiene. 2. Establecer estrategias de seguridad. Y 3. Vigilancia de la salud de los trabajadores. Las tres cosas, ¿no es cierto? El problema es que la mayor parte de IPER solamente me permiten hacer las dos primeras cosas. Por ejemplo, controles de higiene y estrategias de seguridad, pero muy poco me da para vigilancia de la salud de los trabajadores. Muy poco. Porque normalmente la estrategia IPER está orientada a la identificación de circunstancias que pueden constituir en el desencadenamiento de incidentes y accidentes. Pero no me permite el segundo punto, que es vigilancia de salud de los trabajadores, enfermedades, y el tercero que les mencioné al iniciar la tarde, el confort del trabajador. Eso no me da. Entonces, es una herramienta que de repente no es muy completa o que de repente puede mejorarse, perfeccionarse más. En cambio, cuando nosotros, por ejemplo, hacemos identificación, valoración y gestión de riesgos bajo la otra metodología, ahí tomamos todos los aspectos: controles de higiene, estrategias de seguridad y gestión de la vigilancia de la salud de los trabajadores, ¿no? Que también tiene sus pasos. La vigilancia de la salud de los trabajadores debe tener dos momentos. Uno, que es el diseño de exámenes médicos con los que voy a vigilar a los trabajadores, y en segundo lugar, el diseño de programas de vigilancia de la salud de los trabajadores. Por ejemplo, que acá en el Perú estamos en cero en eso, estamos completamente en cero. Programas de conservación auditiva, programas de conservación térmica, programas de riesgo ergonómico, estamos cero. Hay organizaciones que tienen esos programas, pero no tenemos legislación para eso, no tenemos, o sea, no hay normas que amparen tener programas. Por ejemplo, cualquier organización debería tener su programa de evaluación del riesgo ergonómico, porque los riesgos ergonómicos y los psicosociales están en cualquier organización, sin excepción. Cualquier trabajo tiene sus dos riesgos, cualquiera. Siempre estás expuesto a posturas, a manipulación de cargas, o si no estás expuesto a condiciones psicosociales o psicosociales que pueden trastornar tu quehacer, ¿no? Pero no tenemos programas, ni tenemos guías de práctica, no tenemos nada de eso, estamos en cero en ese aspecto. En otros países hay cosas un poco más avanzadas. Entonces, el IPER como que por ahí también tiene sus detalles, ¿no? Como para comentarlos. Tenemos norma técnica para IPER, incluso en construcción tenemos algunos detalles de cómo se tiene que elaborar, ¿no? El IPER en esencia es bueno, la sigla de un método de identificación y valoración de riesgos. Identificación, valoración y caracterización de riesgos, ¿no? Y deberíamos entenderlo así, ¿no? Determina cuáles son los peligros. Por ejemplo, nosotros en lo que es salud ocupacional, hasta en eso tenemos algunas diferencias, ¿no? No le llamamos mucho peligro, le llamamos factores de riesgo. Factores de riesgo, es diferente, ¿no? Y el riesgo para nosotros es otra cosa. Por eso es que el IPER como que a veces no encaja en lo que hacemos. Algunas personas han creado en este país lo que se llama el IPER de salud, pero eso no existe, ¿no? Es una acomodación, seguramente han escuchado.
Entré en internet, en hiper de salud. No, eso no existe. Es otra cosa. Ahí tienen algunas matrices de valoración de riesgos, de la forma como se gradúa o cómo se expresa la valoración de esos riesgos. Bueno, la planificación tiene un tercer momento. Dice esto, ¿no? Una vez que hemos determinado, hemos hecho la revisión de leyes, a ver, ustedes vayan viendo si es que la secuencia que estamos siguiendo sería realmente productiva. O sea, ustedes analícenlo, ¿no? Tratando de no dejarse influenciar por lo que yo les estoy diciendo, sino ustedes, ¿no? Primero, ¿qué se ha hecho? Se determinó la política. Una política ciegas, porque no sé ni cuáles son mis riesgos, ¿no? Después de que se terminó la política, se hace una revisión legal, leyes, ¿cierto? Por ejemplo, falta, ahí debería decirse qué personas deberían realizar la revisión de esa normativa, cuáles son los perfiles de esas personas, porque una cosa es conocer la norma, otra cosa es interpretarla y otra cosa es saber aplicarla. Eso también debería incluirse. Luego de eso viene el análisis de riesgos, ya, el IPR. Luego vienen los objetivos, ¿no? Una vez que ya determiné mis riesgos y todo lo demás, ahora hago mis objetivos. Es muy importante, eso es una estrategia, igual que había estrategias para redactar el documento de la política, también hay estrategias para redactar las características de los objetivos. Esta es una que me enseñaron, es muy generalizada, utilizamos mucho cuando se estructuran programas en diversas empresas, ¿no? Los objetivos tienen que ser específicos, los objetivos tienen que ser medibles, los objetivos tienen que ser alcanzables, ¿sí? Los objetivos tienen que ser relevantes, o sea, importantes. Los objetivos tienen que tener siempre un tiempo definido, ¿no? Nosotros le aclaramos siempre acá, los objetivos tienen que ser sinceros, o sea, tiene que priorizarse no aquello que impacte más en las acciones o el perfil de la empresa, sino aquello que impacte más en lo que va a cuidar al trabajador, ¿no? Entonces deberían sincerarse en ese sentido. Perfecto. O características de los objetivos. Objetivos: trabajar con seguridad, no tener lesiones personales, cumplir con todas las normas de seguridad, mantener un máximo de 10 incidentes fatales al año, ¿no? Objetivos, ¿sí? Criticados. Por ejemplo, trabajar con seguridad es como la política que decíamos, ¿no? O sea, aquí hay mucha filantropía, hay mucho idealismo, pero no me dicen cosas claras. Se supone que esto de acá es implícito, ¿no? Trabajar con seguridad es como llegar temprano, ¿no? Felicíteme, llegué temprano. Es tu deber llegar temprano, ¿no? Igual, trabajar con seguridad, eso es implícito. ¿Cómo vas a lograr esto? Dime tu objetivo. Ah, de repente ahí lo cambiamos, ¿no? De repente ahí lo cambiamos y podemos establecer algunos objetivos que sean mucho más con perfiles distintos, que pueda comprobarse su objetividad, su impacto, ¿sí? Mantener la frecuencia de incidentes fatales respecto a los resultados 2011, con una incidencia de frecuencia de incidentes fatales de 0, por ejemplo, ¿sí? O sea, compararlo con resultados anteriores, es decir, cambiar la característica de la expresión hacia algo que sea más objetivable, que se pueda medir, ¿sí? Disminuir en 5% la frecuencia de incidentes con tiempo perdido respecto a los resultados 2011, etc. Por ejemplo, estrategias para estructurar objetivos. Y en cuarto lugar decía, ¿se acuerdan? En la planificación, entonces era revisión documentaria, objetivos, ¿sí? Lo que es el análisis de riesgo, pero antes, y por último estructurar algo que se llama el Programa Anual de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. Estos objetivos deben ser plasmados en un documento que se llama Programa Anual de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, en el cual se defina la manera como se alcanzarán los objetivos. Se describe, ¿no? El programa especifica responsables, especifica recursos, especifica plazos para cumplir con los objetivos a través de una carta legal. Ahora, acá miren, esto de acá, el programa especifica responsables, recursos y plazos. Más o menos esto de acá encaja en lo que en nuestra ley le han llamado organización. ¿Sí? La organización. Entonces, la organización es la que va a determinar en ese aspecto
el comité, el servicio, ¿no? Los responsables de operativizar todo esto, cuánto dinero se va a gastar, el tiempo que se va a demorar en hacer todo esto, las sanciones de repente de no cumplir con esas funciones, etcétera, ¿no? Podría entrar acá. Acá está como parte del programa después de la determinación de objetivos. El tercer momento es la implementación. Entonces, acá está la política, siguiendo el esquema, ¿no? Descriptivo y algunas cosas comentar. Acá está la política, aquí está la planificación, con sus 4 momentos que ya los vimos, y acá viene el tercer momento, que es la implementación y operatividad. Estas 2 palabras son importantes, porque también nos ayudan a entender uno de los problemas o una de las cosas que justifica por qué no hemos alcanzado mayor éxito con la aplicación de OSAS. Lo que pasa es que cuando nosotros nos formamos en ISO, cuando las personas nos formamos en ISO, de primera intención nos explican algo dentro de muchas cosas, y ese algo es que la aplicación de la implementación ISO es independiente de las profesiones que uno pueda tener. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la gestión de la calidad no depende de la profesión que tengas, ¿no? Simplemente depende del deseo que tengas de querer gestionar la calidad, y para eso te dan unos lineamientos con los que tú te formas para aplicar los requisitos que tienen las normas. Sencillo. En el caso de OSAS se ha aplicado lo mismo. O sea, se parte del principio de que no es importante la profesión que tú tengas, sino que tienes que estar formado como auditor, como implementador. Aquí en el Perú, generalmente las entidades que forman para estandarización, que son SGE, Seguro Veritas, ¿no? La Católica también está dando programas de posgrado, generalmente está formando auditores. Pero en otros países, además de auditores, se forman implementadores, que es diferente. Un implementador es distinto a un operativizador, ¿no? Y a un auditor. Pero acá las competencias que se están dando a los auditores a veces también son de implementadores, pero deberían aclararlo, porque a veces cuando no se aclaran las cosas no quedan muy explícitas, ¿sí? ¿Cuál es el detalle? Una cosa es conocer la norma, conocer, por ejemplo, conocer sobre OSAS. Otra cosa es conocer la norma y saber comunicarla. O sea, yo conozco la norma y la comunico. Lo que estoy haciendo estaría ahí, ¿no? O sea, conozco la norma y la estoy comunicando a ustedes. Otra cosa es conocer la norma y capacitar. En este momento yo no estoy capacitándolos a ustedes, porque para capacitarlos necesitaría trabajar un taller. Y lo que les estoy contando nuevamente viene de la forma como yo me he formado en esto, ¿no? Hay capacitadores, entonces trabajaríamos un taller con algunas matrices, ustedes con sus matrices, y vamos a una organización u otra y empezamos a trabajar. Eso es capacitación en la operatividad de la norma. No salimos aún de la norma. Miren, conocimiento, interpretación, capacitación, comunicación, miren, 4 palabras, ¿no? Conocimiento de la norma, les presento OSAS. Comunicación, OSAS es un conjunto de estándares voluntarios, ¿no es cierto? Es una sigla, Occupational Health and Safety Assessment Service. Todo eso es comunicación. Interpretación, mire, OSA es una norma que me ayuda a implementar un sistema de gestión. Capacitación, miren, se va a aplicar así. O sea, ustedes van a una organización y van, pero no salimos aún de la norma. Una vez que ustedes han recibido o tienen competencias que les permite conocer la norma, que les permite interpretarla, que les permite comunicarla a otras personas, que les permite capacitar, están en condiciones de volverse implementadores. Entonces reciben competencias para implementar la norma, para que puedan implementarla. Entonces se vayan a una organización, porque lo que está pasando en mi país, en nuestro país, ¿no? En el Perú, lo que está pasando es que hay personas que conocen la norma, pero no tienen competencias para implementarla. Y se van a las organizaciones y lo que hacen es, política, un cuadrito, planificación, ya, haga un hiper por ahí, ponen las paredes con todo lo demás, no me hacen la determinación exacta de los procesos, ¿no? En mi organización en la que yo trabajo, en Escacor, contratamos el año pasado unas personas para que nos hagan el hiper y nos hicieron en 3 semanas. Y
Nadie lo creyó, ni siquiera yo, nadie lo creyó. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos en nuestra organización, tenemos un laboratorio, una clínica ocupacional, tenemos un laboratorio de ensayos, tenemos aproximadamente 50.000 tareas, ¿no? Y esas 50.000 tareas, para diseñar su evaluación de riesgos, necesita por lo menos medio año. Pero nos lo hicieron en 3 semanas, ¿no? Y la persona que nos lo hizo supuestamente estaba capacitada en esto. Perfecto, es que una cosa es estar capacitado en algo y saber implementarlo, es diferente. Y en el país se está confundiendo mucho eso. Y una vez que lo implementas, viene la operatividad. ¿Quién lo operativiza? Por ejemplo, dentro de todo lo que es OSAS, se supone que están, les pongo un ejemplo sencillo, están los exámenes médicos. ¿Quién operativiza los exámenes médicos? Tiene que haber ciertos perfiles para operativizar los exámenes médicos, ¿no es cierto? Entonces, hay que diferenciar lo que es conocimiento de la norma, interpretación de la norma, capacitación en la norma, comunicación de la norma, implementación de la norma, operatividad de la norma. Y al último viene auditoría de la norma, ¿no? Aquí en nuestro país estamos formando auditores y lamentablemente los auditores están pensando que pueden hacer de todo, y eso es mentira. Esa es una de las cosas que nosotros también estamos objetándolas, por ejemplo, para que en la ISO 45000 se separen esos conceptos, de tal manera que todos pueden conocer de la norma, todos si desean la pueden interpretar, todos si desean la pueden capacitar, porque de repente nos traemos a un comunicador social, una persona que conoce estrategias de comunicación y lo hace mejor que los profesores que lo implementan, ¿no? Lo hace mucho mejor porque tiene estrategias de una presentación más hermosa, interactiva, no trae sus hologramas, no sé, otra cosa, no sé, viene y baila en la clase y lo hace mejor, ¿no? Otra cosa es capacitar en la norma, o sea, hacer los talleres. Otra cosa es implementar la norma, otra es operativizar y otra es controlar. En nuestro país y en otros varios tenemos el problema de que esto se está mezclando y por eso tenemos una chanfaina al tratar de hacer todo esto, ¿no? Entonces, eso ojalá pueda modificarse. Si se dan cuenta, entonces, no con afán de decir que OSA sea una normativa ineficiente, porque no lo es muy interesante, pero aún tiene muchos vacíos, y lo estamos comentando, ¿no? Para tratar de subir una capa en lo que respecta simplemente a la descripción, que fue lo que les dije al principio que íbamos a hacer. Implementación, entonces, significa construir, ¿sí?, todo aquello necesario para poder cumplir los objetivos. Eso es la implementación. Y operativizar significa utilizar lo que he construido. Una vez que ya construí, una vez que tengo lo que voy a utilizar, ya lo puedo operativizar. Los implementadores y operativizadores no necesariamente son los mismos. En el esquema que me dijo hace un momento el señor, se acercó y me dijo: doctor, nosotros estamos en cero, ¿cómo hacemos para organizar? Te doy otra respuesta: contrátanos a nosotros. Yo me voy, en 3 meses lo implemento, tu sistema de gestión, y en 3 meses te cobro y te digo hasta luego, me voy. Y a tú lo tienes que operativizar, ¿no? Implementamos, al toque. Operativizar no te ofrece, porque se supone que tendrías que darme trabajo en tu organización. La operatividad nunca se hace desde fuera. Se podría tercerizar, pero tendría que mandar una unidad ahí, es más difícil, más complicado. Es más complicado. Entonces, son cosas distintas, ¿no es cierto? Implementar significa diseñar, incluso lo puedo implementar, y eso es lo que está pasando. O sea, tú puedes contratar una consultora, se va, lo implementa, ahí nomás termina la implementación, pedimos que nos certifiquen, ¿no es cierto? Pedimos primero una auditoría, hacemos una auditoría interna si queremos, o pedimos de frente que nos certifiquen, ¿no? Puede venir SGS, pueden Groveritas, vienen y nos certifican, o por último, por ahí tramitamos alguna certificadora internacional y nos traemos al mismo RAPSA para que nos certifique, ¿no? Y viene y te certifica, y una vez que te certifica, cuelgas tu certificado y nunca lo operativizas. Eso está pasando. Y eso está pasando no porque la norma sea mala, sino porque tiene vacíos operativos. Es que esto no es calidad, ni es gestión ambiental, esto es seguridad, salud en el trabajo, tiene muchos aspectos técnicos en su operatividad, ¿no? Y eso es algo que tiene que modificarse.
En este aspecto de implementación y operación, la norma dice que debería existir, se tiene que definir recursos, funciones y responsabilidades, se tiene que haber entrenamiento, competencia y concientización, comunicación, participación en consulta, documentación, control de documentos, controles operacionales, respuesta a emergencias. ¿Sí? El esquema de la norma que tenemos ahora crea una situación demasiado vertical. Y los que han trabajado alguna vez en mina no me van a dejar mentir. Una situación, no debería haber situación vertical acá. ¿Por qué? Porque están los trabajadores, están los comités, por ejemplo, siguiendo la ley, están los servicios, están los administrativos. Todos deberían estar a un mismo nivel. El administrativo preguntándole a los trabajadores, ¿se está cumpliendo lo que hace el servicio? Porque el servicio operativiza. Los trabajadores, sí, el servicio va muy bien. Entonces, felicitaciones servicio, o el comité regulando. Pero acá no es así, acá se ha creado una verticalidad. Por ejemplo, en Minas está el superintendente de seguridad, un dios, ¿no es cierto? Los que están debajo, semidioses. Los que están más abajo, plebeyos. Un poco más abajo, el infierno, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente la organización no permite que haya horizontalidad. No sé si sea muy claro al expresar eso. ¿No? Y eso va a cambiar cuando la nueva norma que salga defina bien cómo se va a organizar. O sea, la organización la ley está mejor en eso. Si ustedes leen nuestra ley está un poquito mejor. Porque según nuestra ley, yo como trabajador lo puedo supervisar a mi superintendente y lo puedo quejar con mi servicio. Y si mi servicio tampoco me hace caso, lo quejo con mi comité. Y al final, él tiene que bajar de su nube, de su reino, de su Olimpo, y estar al mismo nivel conmigo. ¿Por qué? Porque es un trabajador como yo en cuestiones de seguridad y salud en el trabajo. Y si gerencia, más que gerencial, dirige las artes de la administración, de la gestión de seguridad y salud en el trabajo, pero no las define. Espero estarme dejando. Doctor, una consulta. Dígame, ingeniero. Estratégicamente, el programa anual de gestión se puede asociar para hacer el presupuesto, para presentar al directorio de una empresa. Podemos nosotros elaborar el programa anual de inversiones, el programa anual de seguridad, y de acuerdo, dentro del marco de la ley, hacer un plan de inversiones. Ya, exactamente. Es factible así, porque eso de hablar de la política, el aplicativo de la política, digamos, es muy abstracto. Entonces, ¿qué sucede? Yo vi un modelo de PepsiCo en Asunción, en Paraguay, en el cual, teniendo en cuenta todo su programa anual de inversiones, y en base a un marco legal, ellos establecieron un presupuesto para presentarle al directorio. ¿Es factible? Los que establecieron el presupuesto fueron los encargados del área de seguridad y salud en el trabajo. De seguridad. De acuerdo a un marco legal y a unas exigencias. Claro. En realidad debería ser así. Debería ser así. Lo que pasa es que en términos de operatividad, nada funciona sin recursos. Ahora, las personas que administran, por ejemplo, en este caso en nuestro país, según la ley, el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, lo primero que deberían hacer al momento de ser constituidos, porque la dinámica es esta, ¿no? La ley dice, los empleadores tienen que organizar servicios de seguridad y salud en el trabajo. Ya. El empleador organiza el servicio. Dice, tal persona se va a hacer cargo. Un médico, una enfermera, un psicólogo, un ingeniero de higiene y seguridad. Ahí están los 4. Y de paso el ingeniero también es ergónomo. Listo. El primer paso de esos señores, más que hacer identificación de riesgos como nosotros hemos visto, hacer planificación, programa anual, lo primero que tienen que hacer es pedir recursos. Es lo primero que tienen que hacer. Porque si no tienen recursos, no van a poder trabajar. Entonces, si es que entendí bien la pregunta, lo primero que tenían que ellos elaborar antes de empezar sus actividades de gestión de seguridad y salud en el trabajo es tratar de incluir sus propuestas económicas dentro del programa general de inversiones, ya sea del año subsiguiente o del año presente de su organización, ¿no? Ahora, también dependerá mucho si es que su organización, de acuerdo a sus estatutos, de acuerdo a la base legal, se los permita, ¿no? Entraría mucho la base legal y el deseo de la propia organización de querer dar las facilidades como para que esto funcione con la lógica que debería funcionar, ¿no?
depende mucho de eso. Ahora, si nos circunscribimos a la norma, volvemos al principio, ¿no? La norma me dice qué cosa hacer, el cómo lo definimos ya de acuerdo al trabajo, entonces sería factible, ¿no? El cuarto aspecto es la verificación, ¿no? La verificación hace alusión precisamente a el conjunto de medidas que yo voy a realizar a partir de indicadores, a partir de valores de monitoreo, con la finalidad de ver si es que mis actividades de implementación y operatividad verdaderamente han funcionado, ¿no? Verificación. Y acá tengo actividades como medición y monitoreo de desempeño, evalúo si es que realmente he cumplido con las normas legales, investigación de incidentes, no conformidades. Por ejemplo, actualmente mi norma legal en el Perú me exige tener una serie de documentos que se llaman auditables, registros obligatorios del sistema de gestión, registro de accidentes, registro de incidentes, registro de exámenes ocupacionales, una serie de registros que están por ley. Entonces eso entraría acá. Yo podría ver, a ver, ¿dónde está el registro de incidentes? No, todavía lo estamos implementando. Yo puedo ir marcando ahí qué tanto he podido cumplir con, o no con mis objetivos. Investigación de incidentes, no conformidades, control de registros, auditorías internas, etc. Entra acá verificación, ¿sí? Y una serie de aspectos más. Con esa información que se genera, lo que viene ahí está muy bien, o sea, eso sí está perfectamente bien, no hay problema en eso. Lo que viene acá, ya una vez que tenemos todos estos resultados, es que los encargados por parte de la organización, la dirección, se encarguen de revisar cada uno de esos resultados, de la descripción que le proporcionen de la implementación y operatividad, su contrastación con los objetivos planteados, los riesgos que se encontraron en la identificación, y pueda ver si es que realmente ha sido eficiente el sistema de trabajo que han tenido. Si es que no lo ha sido, pues incluso puede replantearse la política. Si es que sí fue eficiente, tender a la mejora continua y buscar alguna situación, si es que no todas, que pudieran ser pasibles de perfeccionarse dentro de las actividades, ¿no? Entonces eso es lo que se conoce como revisión por la dirección. Las revisiones deben incluir la evaluación de oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios. Muchas veces los errores que se pueden encontrar en el sistema de gestión no deben tomarse exactamente eso, sino como esto, ¿no? Oportunidades de mejora, ¿no? Que se van identificando en el camino y que no se habían previsto, pero que ayudan a reestructurar lo que viene adelante, ¿no? Entonces dice, las revisiones deben incluir la evaluación de oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios, incluyendo incluso, ¿no?, la política de seguridad y salud ocupacional y los objetivos de seguridad y salud ocupacional para los periodos siguientes. Bueno, y esto como comentarios finales, ¿no? Un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional es tan eficiente como las personas que lo implementan y mantienen. La palabra personas es importante, ¿no? ¿Sí? Entonces, la actividad de las personas, el ímpetu, eso va más allá del vínculo laboral. Una persona está obligada a realizar un trabajo, pero la eficiencia muchas veces no va o queda en esa obligación, sino más bien también en el interés personal que tenga por hacer las cosas bien. Si un sistema de gestión no evoluciona, no tiende a la mejora continua, entra en un proceso de estancamiento y posterior involución. En algunos casos hasta desaparece. Hay organizaciones que empezarán, harán su política, de repente certificarán, luego ya tienen todo y el otro año simplemente van a cambiar los años de los documentos y van a empezar eso hasta el momento en que desaparezca el sistema de gestión. El apoyo y compromiso de la alta gerencia es clave para el éxito de todo sistema de gestión, fundamental, ¿no? Fundamental. Eso es fundamental. Si la alta gerencia, es lo fundamental, porque si la alta gerencia decide implementar el sistema, se hace. Si la alta gerencia decide no hacerlo, lo único que se va a lograr es cumplir los requisitos legales, o sea, armarse de papeles, pasar exámenes médicos de repente, definir objetivos, puro papeles. Si la alta gerencia se compromete, se hace, aunque no haya papeles. Lo que les decía hace un momento, el ejemplo que les puse, la panadería, ¿no? El panadero no sabía nada de papeles, no sabía nada de registros, pero cuando entraron sus trabajadores, sus operarios, él estaba preocupado porque no enfermen ni se accidenten. Y lo que hacía era explicarles, supervisarlos, estar pendiente de que aprendan bien lo que les explicaba. Es decir, él tenía un sistema de gestión no documentado, ¿no? Lo tenía. Y por último, el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, esto es importante, y apela a lo que les decía, ¿no? No debe haber una relación de verticalidad, jamás. Tiene que haber una relación de horizontalidad.
¿sí? Con el liderazgo del empleador, pero horizontal. Es propiedad, no es propiedad de una área, sino que es propiedad de cada uno de los trabajadores. Entonces todos deben participar, todos deben estar involucrados. Por ejemplo, en el análisis de riesgos, eso no lo debería hacer el área solamente de seguridad, lo debe hacer cada trabajador. Cuando se hace la identificación de procesos, ¿quién conoce mejor sus procesos? ¿El que contratamos que venga a hacer la implementación o el que trabaja ahí? ¿Qué trabaja ahí? Entonces debería considerarse eso al analizar esa expresión, ¿no? El sistema de gestión le pertenece a todos y eso es importante mencionarlo. Bueno, el objetivo de esta presentación ha sido principalmente vincular los conceptos de sistema de gestión con lo que tenemos en nuestra legislación vigente, ¿no? Ese ha sido el objetivo. Analizar algunos aspectos de lo que la ley en este momento exige, analizar un poco de OSAS. La conversación no ha sido sobre OSAS, ha sido una capacitación, una comunicación muy superficial sobre lo que es OSAS, y tratar de tener una visión general acerca de todo esto, que se complementará con las clases que vienen luego, con las lecturas que ustedes tengan, con el material que se les pueda alcanzar y por supuesto con la búsqueda de información que ustedes también realicen y la propia experiencia que tienen en sus organizaciones. Espero que lo que les he conversado les ayude en algo o les aclare algunas dudas dentro de su quehacer diario. Les agradezco mucho por la atención, ¿no? Estamos en una tarde calurosa. Espero que todo esto se haya entendido y bueno, nos encontraremos en una oportunidad posterior. Muchas gracias.